las noticias de Cuba son preocupantes porque pudiera terminar esta anarquía que surge con la pobreza, pudiera terminar en violencia, aunque yo no creo que generalizada, porque en Cuba tenemos gobierno y será un gobierno criticado por nosotros, el gobierno de los comunistas, pero tiene mucha presencia en las calles. Es un gobierno con una estructura basada en un Estado políticamente muy bien organizado, centralizado el poder, y a veces el cubano ha cometido el error de poner por encima de su prójimo, de su compatriota, a otro pueblo, y esto para ganar la disputa, ¿no? Se sabe que en Cuba, pues durante mucho tiempo los rusos eran más importantes que los gusanos. Era un ruso, era un checo, cualquiera que viniera del ámbito del mundo comunista, pues era bienvenido en las instituciones, quiero decir, no en el pueblo es otra cosa, pero era bienvenido y por supuesto que tenía prioridad por encima de un cubano que fuera desafecto al régimen comunista de la isla. O sea, hemos estado como plato de segunda mesa, incluso cuando llega el turismo, todavía seguimos siendo plato de segunda mesa y bueno, ya ustedes saben las acusaciones de la disidencia sobre discriminación en los hoteles, son cosas del pasado, pero nunca hemos sido una sociedad, nunca del 59, quiero decir, hemos sido una sociedad fraterna, estamos divididos por 1000 disputas ideológicas casi todas, pero que afectan la vida material. Yo pienso que las sanciones de Estados Unidos sí afectan, obviamente, a la economía de la isla. Creo que la situación de pobreza debería de ser la primera prioridad del gobierno, debería de luchar contra, no la pobreza, contra la miseria que hay en Cuba, que ya está casi al nivel, en algunos casos está al mismo nivel de la pobreza en Haití. Y la única diferencia es que Haití no tiene un gobierno, no tuvo un gobierno tan fuerte como se ha tenido en Cuba. En Haití, porque es una isla igual que nosotros, creo que debemos de, aunque estemos en Estados Unidos, ser humildes y entender que nuestro país de origen, la tierra que nos vio nacer, pues es una isla grande, pero es una isla del Caribe, y creo que hay que entender que en el Caribe se habla español, se habla francés, se habla inglés, como una señal de lo que fueron aquellos mundos imperiales en disputa también. Pero como el español cayó tras la agonía del imperio de los Borbones, cayó, es posible que haya quedado un resentimiento entre nosotros, o sea, quiero decir, entre los pueblos del Caribe, y no son las mejores relaciones las que existen hoy entre la Cuba que habla español con las islas que hablan inglés o francés. Creo que compartimos algunas cosas, así que deberíamos hacer un esfuerzo y superar esa torre de Babel que impide que sea más conjunta la colaboración de los países del Caribe. Hay colaboración en la izquierda más que en la derecha, porque en Cuba no hay una derecha que pueda tener una influencia en la relación exterior de Cuba con el Caribe, pero ustedes saben los planes, sobre todo basados en la energía, que desde Cuba y Venezuela se han implementado para hacer cierta unidad, pero de izquierda, no unidad de naciones, ¿no? De naciones totalmente abiertas al intercambio. Siempre con la izquierda y en los proyectos del comunismo que no todas las personas aprueban. Yo creo que lo de Cuba no debería terminar, no veo condiciones para que termine el problema cubano, quiero decir, que es político y económico, muy económico. La pobreza es mala consejera y por eso toco el tema de Haití, que la pobreza trae continuos brotes de violencia, anarquía. Hay grupos que toman el control de zonas del país, por eso se puede decir que es un estado fallido. Pandillas, no siempre criminales, sino, o al menos, aunque sean criminales, vienen siempre con el discurso de, hey, yo vengo a proteger a este barrio, porque el crimen es uno de los primeros pretextos. El crimen y la delincuencia generalizada por causa de la pobreza extrema es el primer motivo y justificación de que milicias armadas, aunque en Cuba no hay armas disponibles como existe en el mercado negro de Haití, en Cuba sí hay armas y pudieran caer en manos de la gente. Hay armas, Cuba está llena de armas, lo que no tiene fácil acceso al pueblo. Pero una vez que se desate la anarquía, pues sí es total la rebelión, obviamente, de la gente contra el poder, pues sí pudiera tomar las armas del ejército. Por eso creo que el factor de estabilidad, que es la que yo deseo para el orden en la isla, para que no terminemos con un final triste y violento, pues es importante la acción no solo del gobierno
basado en un estado bastante totalitario hasta hace muy poco, ya deteriorado, y también el papel de las Fuerzas Armadas. El ejército, en países que han tenido una tradición liberal capitalista como Haití, pues el ejército más bien tendría un talante algo así como de extrema derecha o fascista, porque para establecer el orden en la anarquía total en Haití, el ejército tiene que implementar un estilo de vida ciudadana que se parece mucho a las dictaduras militares corte fascista. Esa es la única solución que la derecha tiene en momentos de crisis extrema para proteger la propiedad privada y los espacios privados de los individuos más prósperos de la sociedad. Como son pocos, necesitan el uso de la fuerza, y entonces el ejército tiene un papel más tirado hacia la derecha. En el caso de Cuba, que tiene una tradición de izquierda y hasta hace muy poco de sistema totalitario, pues el ejército seguiría defendiendo más bien el sistema de izquierda totalitaria y al final autoritaria. De totalitarismo, se sabe que estamos llegando a un modelo en Cuba de autoritarismo, porque ya el Estado no tiene presencia total en la sociedad civil. Ahora el Estado se reduce por causa de la pobreza y los militares pues son los únicos que pueden garantizar el orden. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un conflicto en Cuba entre la sociedad civil, que es la que sale a protestar por las penurias y por las injusticias también, porque no solamente las penurias, la gente no solamente protesta porque haya tiendas donde solo se puede comprar con moneda dura, sino también la gente protesta cuando el gobierno maltrata a la gente que protestó el día anterior. Entonces empieza a funcionar una rueda circular, un círculo vicioso, enfermo, donde la violencia genera protesta y la protesta genera violencia. El gobierno implementa la violencia, como todo Estado políticamente organizado tiene ese monopolio de la violencia, la ejerce, y la violencia trae daño, trae dolor y trae queja, y el pueblo vuelve a salir y vuelve a maltratarlo. Y entonces, para evitar eso, pues lo primero que tiene que hacer el ejército de Cuba, aunque si hay una situación de caos, quiero decir, lo primero que tiene que hacer el ejército es ubicar a las fuerzas del Ministerio del Interior, controlar las fuerzas del orden interior. El ejército, aunque sea feo porque da apariencia de que ya el Estado es fallido, el Estado civil, político civil, es fallido, ha fracasado, y por lo tanto viene el ejército, que usualmente tiene un papel de defensa soberana frente a ejércitos extranjeros. Se supone que el ejército está para cuidar al país de una invasión, de una ocupación ajena al territorio, que no tiene derecho a venir. O sea, el ejército es para defenderse de otros estados políticamente organizados que decidan ocupar la isla o dominar la isla de alguna forma. Entonces, esa es la función clásica del ejército, pero se sabe que el ejército en todas partes, en el mundo entero, también tiene una función de control interno, incluso en los Estados Unidos. Si hay una catástrofe natural o política, tiene que el ejército ocupar las calles, y obviamente se suspenden los derechos básicos, que en Cuba no son los mismos derechos de una sociedad liberal, pero hay algunos derechos, y bueno, la gente solo sabe lo que tiene cuando los pierde, ¿eh? O sea, las cosas siempre sí se pueden poner peor. ¿Quién dice que no? Se pueden poner peor. Pueden ser arrestadas automáticamente las personas que hablen mal en una bodega porque se quejan del calor o de la corrupción en la cola. Eso puede ocurrir. Lamentablemente, en Cuba todavía la dirigencia política no ha reflexionado sobre la necesidad urgente de una mesa de diálogo con una oposición que no existe, que habría que crear primero el espacio político para que surja la oposición. Lo que tenemos allí en Cuba de oposición no sirve para nada según la opinión de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, según los norteamericanos que han analizado a los opositores de Cuba, esa oposición que hay en la isla no sirve. Pero el Estado y el gobierno, sobre todo la mano ejecutiva del Estado, es el que tiene hoy el poder en Cuba para abrir a la fuerza, de forma imperativa, abrir sin consultar con la gente, simplemente por una cuestión de derecho elemental del mundo occidental, darle un espacio legal a la gente que se queja. ¿Dónde está el espacio legal de la gente que se queja en Cuba? No existe. Todo el que se queja lo hace de forma ilegal. Y eso es preocupante porque le quita categoría, le quita credibilidad y prestigio a un modelo donde se viola continuamente la ley. En una palabra, en Cuba se viola la ley porque no existe el espacio legal para quejarse, para protestar, para criticar, para formar un periodismo crítico, investigativo, que cuestione la corrupción del poder, que ustedes saben que hay corrupción. Por cierto, el mes que viene, en enero, Cuba será llevada al banquillo de los acusados en un tribunal inglés, y mucha gente ha puesto la esperanza de que ahora vendrá la gente que quiere cambio de régimen total,
han puesto la esperanza en que vendrá luego de que los británicos sancionen y condenen a Cuba por impagos en sus deberes financieros. Entonces saldrá una orden ejecutiva tipo imperialista por el mundo entero a confiscar propiedades del Estado cubano. Eso no es así. Siento destruir sueños, soy un mal mensajero. Toma muchos años que Inglaterra, que tiene una legislación sujeta a un territorio político, es muy difícil que Inglaterra pueda implementar una ley, un acto positivo de ley fuera de su frontera, de forma internacional. Eso es imposible. Tomaría muchos años y a Cuba, por supuesto, le daría tiempo, y el gobierno, ustedes saben, de Cuba, para otras cosas no sirve, pero para tener la agilidad de escaparse, pues el gobierno de Cuba tendría toda la habilidad para escaparse de una confiscación de sus bienes en el exterior. Esto pasó, y ustedes deben saber ya algo de esto, porque desde el año 1997 Fidel Castro dividió la deuda externa de Cuba en dos entidades bancarias de tipo nacional, y vinieron fondos buitres. ¿Sí? Fondos buitres son aquellos que vienen y se aprovechan de un país, compran enteramente su deuda y luego empiezan a demandar, a hacer litigio para cobrar rápido la deuda y ponerla en el mundo especulativo a unos intereses enormes, porque las deudas se venden en el mercado bursátil, en el mercado financiero. Y la verdad es que parece ser que hubo corrupción. Parece ser que la gente encargada de endeudar a Cuba, la gente responsable por endeudar a Cuba, parece ser que recibió, al menos esas son las señales. Tenemos muy pocas señales de un país tan oscuro como Cuba, donde no hay transparencia ni periodismo investigativo, pero las señales son de que los funcionarios responsables de endeudar al Estado en el nombre del pueblo, como siempre se hace, y por lo tanto, aunque cambie el régimen, esa deuda hay que pagarla en el nombre del pueblo, porque el pueblo sigue allí. La gente se pregunta a veces por qué cuando un régimen nefasto cae, siempre hay que pagar la deuda. Incluso Fidel Castro y su gente pagó las deudas que Batista había contraído. ¿Por qué hay que pagar la deuda? Porque se hace en el nombre del pueblo. Muy sencillo. Si hay una supuesta república, pues hay una participación política de todos en todas las decisiones, incluida el endeudamiento nacional. Por lo tanto, aunque el gobierno se vaya, aunque tenga casos de corrupción o de crítica, el pueblo queda, que fue el que supuestamente recibió los beneficios de ese crédito. Por lo tanto, esa deuda habrá que pagarla, y el gobierno ahora tiene apuro. No va a ser, para los que sueñan con un cambio de régimen por un embargo internacional, eso no va a ocurrir, tomaría muchos años, porque escapa a la legislación británica, a su territorio, donde tiene un ámbito de derecho, y la verdad es que sí pone a Cuba en una situación de vulnerabilidad frente a los créditos. Cada vez menos gente confiará o arriesgará su dinero en prestarle a Cuba. Quiero que sepan que estos bancos que Cuba dice que son fondos buitres, y que incluso Cuba, esto no está muy confirmado, pero Cuba supuestamente condenó a prisión a algunos de los funcionarios corruptos que aceptaron sobornos. O sea, esto es peligroso. Están endeudando a nuestro país de origen, están endeudando a la patria, que tiene una formación política que nosotros no reconocemos, la están endeudando en el nombre del pueblo, y le están endeudando con entidades sucias, buitres, gente especulativa que no tiene alma, nunca la ha tenido, pero que se aprovecha de la corrupción de las costumbres en Cuba. ¿Qué pasa? Que hay una pobreza tan generalizada que ya no solo la pobreza es generalizada y de bajo monta, ahora hay corrupción en las élites. O sea, las élites se sienten pobres frente a otras élites del mundo, porque el que es élite en Cuba no se compara con el pobre vecino que siempre ha visto. Él se compara con la élite. Es parte de la naturaleza humana. Yo particularmente no creo que el ser humano es la buena bestia o el salvaje inocente y puro que decía Rosseau, que solo es corruptible por el orden político. No, esa es la base incluso del marxismo, sobre todo del marxismo cultural, que dice que si cambiamos la estructura el hombre se vuelve bueno. No, el hombre tiene desde el mundo anterior a la civilización, arrastra tendencias, instintos que no son buenos para vivir en sociedad y que tienen que ser reprimidos. El hombre no puede ser así dejado a sus anchas como en Cuba, donde no se le critica. El hombre en Cuba de poder no se le critica, no tiene prensa opositora. Imagínense ustedes, asumir de que debemos de confiar, como a menudo los que halagan, los apologistas del sistema cubano. Los apologistas dicen, bueno, hay que confiar porque la vanguardia de la revolución y del sistema, le llaman revolución a eso, que es tan estático, a la vanguardia de ese modelo, pues es el Partido Comunista, y el Partido Comunista es algo así como un grupo de élite privilegiado, santificado por una ideología
no cubana, no criolla, una ideología alemana, prusiana, de origen prusiano, idealista, que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y por ahí hay gente que sigue insistiendo hoy de que un comunista es algo así como un ser humano superior, genéticamente con tendencias a la nobleza. El comunista no se corrompe. Bueno, yo pienso que ese funcionario, o esos funcionarios, hay hasta una mujer que dice el gobierno de Cuba que la condenó a 5 años, esos funcionarios que recibieron sobornos para endeudar a nuestro país de origen, pues esos funcionarios todos eran del Partido Comunista de Cuba. Quiero decir que la élite está corrupta, pero hace años. Lo que pasa es que la élite se cuida la forma y viste bien y tiene una apariencia limpia, y la gente cree que el delincuente sucio, vulgar, es el que hace daño al país, a la economía. No, la élite hace mayor daño porque el robo es en mayor cuantía. Yo creo que cuando hay gente que dice, bueno, es que la culpa de la situación de pobreza que puede traer ese posible desenlace sangriento y violento en Cuba son las sanciones de Estados Unidos. Y yo les digo una cosa, los congresistas y senadores cubanoamericanos que se montan sobre esta agenda de la lucha contra el comunismo en Cuba, la lucha contra la dictadura y el deseo a través de la presión de modificar el sistema político cubano y provocar un cambio de régimen hacia una democracia liberal, con derechos y prosperidad, pues esta élite de los cubanos en el exilio, porque es una élite, no somos los obreros o los trabajadores de Hialeah los que estamos en el Congreso ni en el Senado. Esta élite solo busca este discurso anticomunista y anti gobierno actual en la isla, antitotalitarismo, como se le quiere llamar. Este grupo lo que busca es consolidar el estatus y la prosperidad que ya ha logrado hace muchos años. Es un grupo que tiene un discurso que no va a traer la emancipación del pueblo de Cuba. La emancipación del pueblo de Cuba tiene que salir de las propias fuerzas nacionales, no puede estar relacionada con el Parlamento en Estados Unidos, con el Congreso, ¿no? Pero es verdad que ahí está el embargo puesto en el Congreso por la acción de aquel grupo, de Cuban American National Foundation, que la ubicó y la hizo difícil de desarmar. Y esas sanciones que están allí contra Cuba, contra el gobierno y contra el pueblo, es verdad que las sanciones, en mi opinión, pues no solamente son inmorales, sino no son muy legales, porque son extraterritoriales. Eso yo siempre lo he dicho, y no yo, lo han dicho todos los gobiernos conservadores de América Latina. No existe un gobierno en el mundo, salvo el gobierno de Israel, que apoya las sanciones. Así que piensen ustedes si esto es una agenda de izquierda, denunciar las sanciones. No puede ser una acción de izquierda. Lo que pasa es que llama mucho la atención porque Cuba formó parte de la Guerra Fría, y por eso que llama la atención y se hace mucho ruido. Pero yo creo que ustedes sepan que muchas veces la clase pensante en Estados Unidos muchas veces se olvida por largo periodo de tiempo de la situación de Cuba. Piensen ustedes, para nosotros es muy importante Cuba, pero ¿será tan importante para la clase política norteamericana el caso Cuba? Porque a mí me parece que las sanciones y el llamado bloqueo por el gobierno de Cuba, el bloqueo, vamos a llamarle así, a mí me parece que es una medida de cambio de régimen muy vieja, muy anticuada, y que no está pensada en el día de hoy, no se revisa, no es eficiente y no logra nada, porque seguimos así por los siglos de los siglos. No voy a decir amén, por los siglos de los siglos. Yo creo que casos como el de Jamaica, por ejemplo, en Jamaica hubo, ¿qué cubano sabe que hay sanciones en Jamaica a una empresa, a Windaya, creo que se llama, Windaya? ¿Quién sabe que hay sanciones para la extracción de... Es una empresa que obviamente está en manos rusas por la cuestión del conflicto ucraniano-ruso. Estados Unidos sancionó a Jamaica, porque junto con la empresa se va a Jamaica. El gobierno de Jamaica en esta empresa, creo que se llama Windaya. En esta empresa, dirigida y administrada básicamente por capital ruso y por oligarcas, políticamente hay un conflicto allí, fue sancionada por Estados Unidos y ningún cubano lo sabe. Pocos. Yo veo que cuando hay sanciones a otros países del Caribe, estoy hablando de una zona muy cercana a Cuba, no se sabe. La bauxita, la alúmina, es extraída de minas en Jamaica por estos oligarcas que tienen una empresa allí, pero incluso es una empresa mixta, parecido a lo de Cuba. El 7% de los beneficios va para el gobierno de Jamaica, recibe. O sea, el Estado a veces sí se involucra en la actividad comercial. No todo es privado, El 7% de los beneficios de esta empresa
son para el gobierno de Jamaica. Y Jamaica le ha pedido encarecidamente a Estados Unidos pues que la liberen de las sanciones, porque hay 1000 y pico de gente, de jamaiquinos que trabajan, que necesitan esos empleos. Entonces, hay sanciones. Estados Unidos tiene sanciones en el mundo entero. Hay sanciones a Jamaica, puse Jamaica como un caso cercano a Cuba. Y nosotros no sabemos lo que está pasando en Jamaica. No está en nuestra mente. Porque no es que seamos brutos, es que la disposición del alma, del sentimiento no te inclina a averiguar sobre las sanciones a Jamaica. Pues así mismo le pasa a los norteamericanos. Muchos norteamericanos se olvidan de Cuba, no la tienen tan presente como nosotros. Por eso yo creo que ni siquiera se molestan, se toman el trabajo de actualizar, de hacer más eficaz la sanción contra el gobierno de la isla. Así que eso está ahí montado y explotado, eso sí, por la clase política cubana-americana en el Congreso de Estados Unidos. Ustedes saben que, y aquí en Miami, para ganar votos, hay que seguir con la cantaleta de las sanciones al régimen tiránico que impide la democracia. Pero allí se queda por los siglos de los siglos. Y nosotros, mientras tanto, ¿qué? Viendo a los familiares en la isla sufriendo todo tipo de miserias, incluso de miserias ya humanitarias, como esta escasez que hay de marcapasos. Ayer les conté que no hay marcapasos. La gente, al menos en Camagüey, yo hablo de lo que conozco, en Camagüey no hay marcapasos para las personas que se la agotan. Los marcapasos pueden durar de 10 hasta 15 años, pero los de Cuba, los que la gente tiene, no son muy buenos. Se agotan rápido, hay que cambiarlos. ¿Y qué le pasa a una persona que hay que cambiar el marcapaso y no hay un marcapaso? Pues fallece. Hay una sala entera en el hospital provincial en la ciudad de Camagüey que está destinada a poner allí a los casos hasta que ocurra el milagro, a ponerlos allí con supervisión médica, a ver qué pasa cuando el marcapaso pare ya, definitivo, se agote y no hay un marcapaso. Y hablo del marcapaso porque no es lo mismo la atención médica que te da un cubano. O sea, yo, cubano, ayudo a otro cubano, soy un médico, doy mi esfuerzo. El marcapaso es un producto industrial que se vende en el mercado médico. En el mercado médico se vende, puede costar $3,000 y pico, los más baratos. Se vende, es una mercancía industrial. Y Cuba lo que no tiene hoy es recursos. Cuba no tiene recursos y su clase política, pues una parte ya está corrupta y está vendiendo incluso hasta la deuda. El hecho de que Cuba salga mejor o peor parada en este juicio que Inglaterra le va a hacer acerca de su responsabilidad financiera en el pago de deuda, no libra al gobierno de la isla, no lo libra de nuestras críticas. ¿Cómo es posible que una revolución que decía traer un hombre nuevo y una sociedad nueva como consecuencia de esa conciencia pura, estoica, cómo es posible que a esta altura las élites ideológicas del Partido Comunista situadas dentro del Estado y la administración del dinero público esté corrupta? ¿Cómo es posible? Incluso se dice que hasta por 200 CUC en deuda a Cuba. Dicen que esto no está confirmado, pero si fuese así, un escándalo de altura moral, un escándalo ético, moral, de los dos tipos. ¿Qué tipo de persona es esta que endeuda a su país? ¿Qué tipo de comunista, de marxista, de patriota cubano es este, entre comillas, que endeuda a su país por 200 CUC, caballero? ¿Qué es esto, damas y caballeros? 200 CUC dicen que le pusieron por adelantado. Luego le prometieron a este funcionario $35,000. Cuando todo esté amarrado, $35,000. Sí, un fondo buitre, pero ¿y el funcionario que corrompido hizo esto? Y ese funcionario lidió con una empresa que, por cierto, tiene todos sus beneficios van para un paraíso fiscal en Islas Caimán, al sur de Camagüey. Ahí están los buitres de cerca, mirando y observando a Cuba, gracias a la traición del Partido Comunista de la isla. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando, ¿eh? Entonces, la pregunta, ¿será sangriento al final? Yo creo que una guerra civil sí puede ocurrir en Cuba. Y si no hay armas, pues se usan cuchillos. O sea, el ser humano cuando pierde los frenos, cuando se desboca por causa de la miseria moral y material, pues lo primero que hace es retornar a la selva, de donde venimos. Somos civilizados porque decidimos convivir y hacernos un cuerpo de leyes que hiciera posible esa convivencia y dándole nosotros el monopolio a uno de nosotros para que tenga el control, y si estamos en anarquía venga y nos dé palo en la cabeza. Eso es necesario, es el monopolio de la violencia según Weber, que aquí lo tengo. El monopolio de la violencia del Estado es lo que garantiza el orden, es lo que garantiza el cuidado a la vida y a la propiedad, que es algo totalmente artificial. En la selva, el león cuando se va a comer a la cabra, pues
no tiene en consideración los derechos a la vida, no tiene en consideración la opinión pública, no tiene en consideración la propiedad privada. Es que no existe ni la propiedad privada en la ley de la selva, no existe. Yo tomo lo que yo tengo fuerza para tomar y se acabó. Y no tengo que darles explicaciones a nadie. Y la cabra pues será comida por el león y el león ni siquiera tendrá cargo de conciencia, ni siquiera tendrá una preocupación por no ir al paraíso de los animales, por haberse comido a su prójimo. Esa es la ley de la selva y a eso retornamos cuando se rompe el orden civil. Y el orden civil debe de basarse, como ya hemos aprendido con tantos siglos, debe basarse en un sistema de leyes que nos permita la convivencia. O sea, tenemos que vivir en un Estado de Derecho, creo yo. Si no vivimos en un Estado de Derecho, retornamos a la selva. Y en Cuba, si se retorna a la selva porque falla por completo el Estado y la ley se convierte en un chiste, pues la única esperanza es que los militares tomen el control de la anarquía. Lo que pasa es que los militares en Cuba están bastante infectados por la ideología marxista y por la adulación al jefe y al gobierno fuerte. Eso es un problema muy serio. Hay una luz que me cambia de azul a cálida, de fría a cálida todo el tiempo. Yo quiero ya compartir con ustedes, hoy no somos muchos, hoy es viernes y se supone que esté hablando yo de bebidas alcohólicas y de relajarse después de tantos días, pero tenía que hablar de esto porque se acercan momentos muy serios y creo que si el círculo vicioso y dantesco de violencia entre la sociedad que protesta y se queja y la policía política y represora no es interrumpido por los militares, pues entonces sí puede desembocar en una guerra civil. La acción, la injerencia del ejército cubano en un momento en que se desate la violencia entre la represión policíaca del orden interno y la sociedad civil es esencial, aunque a muchos no nos gusta el ejército. Yo preferiría que Cuba fuera como Costa Rica, que no tuviera ejército, porque eso es un costo, a nosotros nos cuesta. A un pueblo le cuesta mantener a un ejército de vagos, el ejército está ahí con las armas nada más, pero es un mal necesario, y bueno, yo recuerdo que Huber Matos, y esto ya desde el punto de vista subversivo, Huber Matos por onda corta siempre estaba haciendo transmisiones semi ilegales a Cuba, haciendo llamados al ejército. Huber Matos, cuando estaba vivo, y estaba hablando de alguien que era del 26 de julio, alguien que fue disidente a Fidel, cuando Fidel Castro se apartó hacia el comunismo, que fue muy rápido, ¿no? Muy rápido que se apartó, o como dice Fidel Castro, yo siempre fui marxista, peor todavía, pero como le había mentido a la gente y le había dicho que él no era comunista, pues Huber Matos, que parece ser que era un novato o un ingenuo, descubrió que Fidel no era marxista. Yo creo que si yo hubiera estado ahí dentro, yo me hubiera dado cuenta, pero Huber Matos no se dio cuenta porque parece ser que era más ingenuo que la mayoría de nosotros, porque hubo gente incluso sin estar dentro del 26 de julio, fuera en la sociedad civil, bodegueros, venduteros, que dijeron desde el principio, esto es comunismo, se dieron cuenta, tuvieron el olfato ese criollo, esa picaresca de saber hacia dónde van las cosas.